Hola amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Empezamos esta mañana en una edición extraordinaria para analizar la coyuntura nacional. El presidente Castillo Terrones, desde su cuenta Twitter, ha anunciado la renovación de su equipo de gabinete ministerial, diciéndole adiós al gabinete Mirta Vázquez. La premier o la ex premier ha declarado en otros medios de comunicación que le aconseja al presidente renovar las personas de su entorno porque le estarían conduciendo a errores prácticamente de crisis política. Bien, para discutir la coyuntura nacional vamos a tener en este bloque de actualidad al doctor Sergio Tapia Tapia y al doctor José Antonio Torres Iriarte, con quienes vamos a conversar acerca de la coyuntura nacional. El miércoles al mediodía no te pierdas la entrevista también al experto internacionalista, el doctor Juan Belit Granda, con quien vamos a conversar toda la situación de Ucrania y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy nuestra agenda comenzamos así con el análisis de la coyuntura política. Luego al mediodía tenemos a Mario Amoregui Pachas, con quien vamos a conversar un poco lo que ha sido la decisión del Poder Judicial de absolver a Guillermo Bermejo, nada menos que estaba siendo acusado por terrorismo. Y hacia la tarde vamos a tener también una entrevista con el doctor Hernán Chávez, con quien vamos a conversar todo lo relacionado también a la coyuntura nacional. Y por supuesto, llegada la noche, todos somos hinchas del Perú-Ecuador. Arriba la selección peruana, le deseamos desde la plataforma Entérate con Leslie los mejores éxitos y que gane Perú. Arriba Perú. Bien amigos, retornamos al bloque de actualidad y estamos con el doctor Sergio Tapia Tapia, lanzado mediante el Zoom para conversar acerca de la coyuntura nacional. El presidente Castillo Terrones anunció la renovación y conformación de un nuevo equipo ministerial. Doctor, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con el programa Entérate con Leslie. Muy buenos días, doctora Leslie Yatas. Al contrario, para mí es un privilegio estar invitado en su programa. Doctor Sergio Tapia, usted es un agudo analítico político, así es que vamos a conversar con usted acerca de esta coyuntura nacional. Me decía en interno que nada extraña lo que hace el presidente Castillo Terrones con relación a esta nueva conformación del equipo ministerial. Me gustaría entonces conocer sus apreciaciones al respecto. ¿A qué apunta Castillo Torres? Sí, primero veamos la consecuencia y después la causa. La consecuencia es que cuando uno relee la Constitución, encuentra que la Constitución es muy parca para establecer la función de los ministros de Estado. Dice, son los encargados de que los servicios públicos atiendan a la nación. Por servicios públicos podemos decir, no solamente imaginar el servicio de recolección de residuos, ¿no? Sino también el servicio judicial. No porque comparar, ¿no?, el servicio judicial con recolección de residuos, aunque a veces se parecen, sino que hay necesidad de establecer que cada vez que un ministro sale, y sobre todo un presidente del Consejo de Ministros es cambiado, hay una alteración, se llama crisis del gabinete en la Constitución. La crisis es un elemento, es una palabra prestada de la medicina, que significa cuando el paciente está entre la vida y la muerte, ahí está en crisis. Y es prestada para las ciencias sociales para establecer algo parecido, cuando hay un suceso, un acontecimiento límite, extremo. Evidentemente y lógicamente, un gobierno debe y tiene que renovar ministros, pero la renovación de un presidente del Consejo de Ministros implica toda
una puesta en escena de un estilo de gobierno que justamente exige una presentación del nuevo gabinete en el Congreso y una explicación de políticas. Por lo tanto, no es lo mismo, aunque sí se afecta la prestación de los servicios en un determinado ministerio, un cambio de ministros, que la renovación del presidente del Consejo de Ministros. Ahora, causa. Este es el efecto. Causa. En 6 meses, ¿cómo explicar esta sistemática alteración de la estabilidad de gobierno, no de la estabilidad de la nación ni la sociedad, de la estabilidad de gobierno en fijar políticas a realizar? Las políticas no se realizan en 24 horas, dependiendo la materia y la naturaleza. En materia económica, los efectos se ven nunca a corto plazo de una medida que se adopta. Entonces, el tema de que hay una obstrucción en llevar a cabo una administración de gobierno causada por la propia inestabilidad de los colaboradores del presidente de alto nivel. Causa que produce esto. Esto está producido por 2 causas. Primero, la evidente, innegable y cotidianamente demostrada incapacidad humana del señor presidente de la República para conducir el Estado. Segunda causa, la ideología que como anteojera le tapa la visión a todos los que él está llamando. No hay que olvidarse que el elemento fundamental de la visión marxista es la contradicción, el principio de contradicción. Y ellos es como funcionan. Si un ministro, según la Constitución, es, y acá termino, doctora, para darle buenos días al doctor Torres Iriarte y la palabra. Si un ministro es el encargado de atender los servicios públicos de su sector a la nación, ¿cómo es posible que haya una inestabilidad en un gobierno? Quiere decir que nuestros servicios públicos no están funcionando o están funcionando con alteración o no se dan, pero lo que es peor en la mentalidad de la contradicción, ¿acaso se contribuía al quehacer de un ministro que, por ejemplo, los ministros dan cargamontón contra la empresa privada cada vez que pueden, contra la inversión minera desde los primeros días que entraron al gobierno? No, evidentemente es un gobierno antigobierno. Es la parte anárquica del marxismo la que está desarrollándose como gobierno del Perú. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, doctor Sergio Tapia. Sí, interesante el análisis y voy a poner acá el ingrediente también para poder darle paso al doctor José Antonio Torres Iriarte, que le damos la más cordial bienvenida a la plataforma Entérate con Lely. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Sergio Tapia ya hizo un primer análisis sobre el efecto y la causa de todo lo que viene pasando con el gobierno del señor Castillo. Si ya el efecto Fernando del Rincón fue una detonante, ¿no?, la semana pasada tras las declaraciones del presidente Castillo a la CNN en español, en donde ya se dio una suerte de temas, ¿no?, y demostrada incapacidad del presidente para gobernar. Es más, el presidente Castillo reconoció que no tenía una formación política, que no sabía gobernar un país y que estaba aprendiendo a hacerlo recién en este tramo, o sea, dentro del periodo de los 6 meses. Entonces, y los cambios de la Policía Nacional del Perú, la renuncia de Avelino Guillén, la aceptación de la renuncia del comandante general de la Policía Nacional, quien prácticamente a los dos, ¿no?, castigo o no, se fueron del escenario, y esto fue ya la piedra que sopesó la balanza para decirle adiós al gabinete Mirta Vázquez. Doctor José Antonio Torres Iriarte, adelante. Sí, creo que el país está comprobando la precariedad del gobierno, no solo en el plano técnico profesional de gestión pública, sino incluso en el plano político.
porque como todos sabemos, Pedro Castillo no se ha definido en términos ideológicos, si bien es un hombre formado en el sindicalismo magisterial, que cree en la violencia callejera para imponer una agenda política, una agenda laboral, está demostrando en el ejercicio del poder una total desinformación, incluso de carácter elemental en temas como constitución, asamblea constituyente, política económica, visión internacional respecto a nuestros socios comerciales, o incluso no sabe definir si es una democracia o una dictadura, son una democracia o una dictadura los gobiernos de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Entonces, creo que los marxistas-leninistas que están más cerca a Pedro Castillo, Vladimir Cerrón en especial, es una personalidad formada en La Habana, que cree en el castrismo, que cree en el proyecto castro-chavista, y por otro lado tiene compromisos personales, en mi concepto, con el MAS de Bolivia y con Evo Morales en especial. Por otro lado, tenemos en el escenario cercano al gobierno la izquierda llamada caviar, que tiene un apetito y una voracidad sin límite para el ejercicio de puestos públicos. Ellos han venido influenciando y siendo parte de varios gobiernos, especialmente en los últimos, PPK, el señor Martín Vizcarra y sobre todo Francisco Sagasti, y no quieren perder esa cuota de poder. Entonces, la crisis del fin de semana es una crisis fruto de este conflicto entre los sectores cercanos al gobierno, y donde además el factor entrevista a Fernando El Rincón ha sido el detonante, porque la comunidad internacional, la opinión pública mundial, los peruanos hemos comprobado las graves limitaciones personales de Pedro Castillo, no en el uso del lenguaje solamente, sino en la definición de conceptos básicos. Y ahora me explico por qué el presidente Castillo nunca se atrevió a rendir una prueba de concurso magisterial. No está capacitado para ser ni siquiera profesor de aula, en mi concepto. Pero lo real es que aportas de un proceso, como ha dicho el doctor Tapia, la crisis política está en curso. ¿Cuál va a ser el desenlace? Tengo la impresión a estas horas del día que el gobierno va a optar por el camino de la mayor confrontación política con la oposición, ¿no? E incluso sería bueno, y esa es una de las cosas que ha afectado más a este gobierno, que no tiene una línea política definida, ¿no? O es castro-chavista, o está en la línea del marxismo, del neomarxismo moderado, que evoca, digamos, experiencias políticas del pasado, o que se siente muy cerca del proyecto que impulsa Gabriel Boric en Chile, o por el contrario, es tributario de fuerzas políticas extremistas más vinculadas al neosenderismo, al Movadef y al CONARE. De tal manera de que podría ser el inicio de una salida política, en mi concepto, que el gobierno defina a dónde va dentro del marxismo-leninismo, ¿no? ¿Cuál es su línea ideológica dentro, o su matiz, por lo menos dentro de esta línea marxista-leninista, que tiene diversidad de expresiones políticas, y esa diversidad de expresiones políticas y una lucha interna por el poder ha hecho más precario todavía un gobierno como el de Pedro Castillo? Gracias, doctor José Antonio Torres Iriarte. En realidad, yo tengo también una percepción, no sé si la comparte, pero en todo caso lo vengo al análisis político. Estos cambios constantes de gabinete para mí son simplemente cortinas de humo. Lo que yo creo que el gobierno sabe a dónde va a ir. El gobierno tiene la línea por dónde va a querer adueñarse más del poder político. Yo creo que estos 6 meses le han representado a Castillo y a su entorno marxista, leninista, comunistas en sí, les ha representado como un diagnóstico, como una evaluación previa a lo que ellos quieren realmente implantar en el Perú. Yo tengo mis reservas, mis temores propios de que ya en este año creo que se va a dejar sentir el verdadero gobierno comunista. Lo que hoy hemos vivido en estos 6 primeros meses es un traspiés, no tropiezos del mismo presidente, bajo digamos, un esquema aparente
de democracia, de libertades, pero ya empezamos, señores. O sea, ya empezó a atentarse contra la libertad de expresión, ya lo dijo la Defensoría del Pueblo, ya se adoptó una medida cautelar contra un medio de radio, ¿no? Y así van a ir progresivamente. Por eso yo tengo la percepción de que después de estos 6 meses, yo creo que el gobierno va a acentuar sus bases ya marxista-leninista o comunistas en el Perú. Y esa es la preocupación, más que la preocupación, la terrible, ¿no? Angustia que nos va a poder generar este gobierno. El efecto Rincón, Fernando del Rincón, más que una vacancia express a nivel, como se dice, en línea, yo creo que van a cambiar la estrategia y van a dejarse sentir ahora, ¿no? Yo no creo que realmente las cosas se queden simplemente en renovaciones de gabinete. Yo creo que todo apunta, no sé si ustedes qué opinen, pero yo creo que todo apunta a que ya este año se deja sentir el gobierno si es que no se le pone un alto antes. Doctor Sergio Tapia. Sí, en atención a las observaciones escuchadas de usted, doctora, y del doctor Torres Iriarte, quería contribuir en esto, en que también del diagnóstico pasemos a la propuesta. El otro día en un chat me llamó la atención el comentario de un gran amigo por un nuevo programa que aparecía en un canal de televisión. Y dijo, siempre es análisis, ninguna solución. Bueno, eso me animó a mí también a pensar en que hay que hacer análisis, diagnósticos y pronósticos. Bueno, el Congreso puede actuar para resolver este problema de un gobierno que no anda y que además tenemos que tener la convicción que no va a andar, aunque esperemos los 4 años y medio que faltan. Primero, porque tiene una gran limitación, que es su ideología. Eso es peor que las condiciones deplorables individuales que tiene el presidente de la República para su ejercicio presidencial. Él podrá ser un magnífico amigo, un magnífico compañero, un magnífico dirigente sindical, pero para presidente no da pie con bola. Y acá se genera un daño al bien común de la nación. O sea, no es un daño a alguien en particular. No es que los mineros paguen el pato por esta presidencia, ni por Repsol que pague el pato por esta presidencia, no. Acá los platos rotos los pagamos todo el país y en eso no hay derecho. No hay nadie que tenga la verdad, legitimidad para hacer cosas contra el bien común. Segundo, el Congreso tiene en sus manos la solución y las soluciones en manos del Congreso pueden provenir de la propia iniciativa de los congresistas o también de iniciativas ciudadanas. Si las leyes hay que perfeccionarlas, puede haber una iniciativa ciudadana con un número de firmas, las que las reglas estipulan, que son fáciles de conseguirse, hay que ver simplemente la estadística. 2/3 del Perú están inconformes con este gobierno. Por lo tanto, 6.000 firmas, 7.000 firmas para una iniciativa legislativa se pueden encontrar. Segundo, toda iniciativa legislativa ciudadana tiene prioridad. Tercero, si no es por vía legal, ¿por qué otra vía se puede hacer? Por denuncias constitucionales. La denuncia constitucional sirve por infracción a la Constitución, y entre las infracciones a la Constitución precisamente está cometer delitos, que yo creo que ya el presidente es un prontuariado, ¿no? En lo que está haciendo en su gobierno. Miren que este escándalo que ha ocurrido en el Ministerio del Interior se debe a lo mismo que ocurrió y trajo la crisis en el Ministerio de Defensa no hace mucho, que es la presión por los ascensos, pero acá embarrada además con corrupción, con arancel para poder ascender de grado. Esto es inadmisible y el presidente no puede salir
triunfante de que cambió al Consejo de Ministros y borrón y cuenta nueva. Doctor No Sergio, es así. si me permite aquí traer justamente por lo que usted está hablando en el Congreso, hay que reconocer que, que la caída de este gabinete no se ha debido ni siquiera porque a un congresista se le ocurrió hablar de vacancia en estos momentos. Esto ha sido una cosa que se origina dentro del mismo Ejecutivo. Las riñas, las confrontaciones, ¿no? Porque ya llega a un punto en que ya no se pueden solapar. La ministra, la ex ministra o la ex premier ayer ya salió, ¿no? A sacar los trapitos al aire, a decirle que esto no se puede gobernar con el señor Castillo, que lo que tiene que cambiar son las personas de su entorno, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué no lo hizo ella, no? Cuando estaba como premier. Entonces daba la impresión de que simplemente era premier por el papel, por la resolución, pero en realidad ella no ejercía ninguna autoridad dentro del gabinete, ¿no? La pasaban por alto. Esa es la impresión que yo tengo, o sea, que se venga a quejar a través de los medios de comunicación, que son el entorno del presidente el que lo está conduciendo a errores, no, eso es solaparse sus propias deficiencias, ¿no? Personales que se tienen en el ejercicio de función pública, ¿no? Entonces, a otras personas con ese cuento, ¿no? Con todo respeto, pero no somos ciegos ni tontos, ¿no? Entonces, en este sentido, doctor Tapia y doctor Torres, el Congreso de la República sí puede dar soluciones, pero si hablamos de incapacidad para la vacancia, no tiene los votos, ¿no? Y ya hace rato ya está demostrada la incapacidad del presidente de la República. Es más, por confesión de parte, él mismo lo confesó, ¿no? Ante el periodista mexicano. Él mismo confesó que no sabe, que nunca estudió para ser presidente ni sabe cómo ejercer la presidencia. Entonces, ¿qué otras soluciones, denuncias constitucionales? Si usted cree que el Congreso se va en este contexto va a empezar realmente a hacer su labor fiscalizadora, porque hasta la fecha lo único que está haciendo el Congreso es tratar de mantenerse vigente, porque ante una amenaza de que lo cierren, y con Guillermo Bermejo absuelto, ¿usted no cree que realmente a partir de estos momentos, no cree usted que el gobierno comunista se vaya a acentuar en el Perú de una vez? Yo creo que no, porque, mire, si bien es cierto que la inteligencia cubana ha desarrollado una metodología, un protocolo, prestándonos por un anglicismo, un know-how, ¿no? De cómo llevar y ayudar a que se gobierne en un corte marxista a muchos países de América, y eso se ha demostrado en la transformación que Chávez tuvo. Chávez fue enemigo de los marxistas cuando recién salió, y él se legitima y se estabiliza cuando vende su alma al marxismo y a la penetración cubana. Y Cuba fue un chupasangre o chupapetróleo de Venezuela hasta quebrarlo. Bueno, de la misma manera, esto pasa, bueno, sabemos cuál es la historia, el Foro de Sao Paulo, etc. Entonces, el tema es que acá hay que ir al dicho. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Es decir, por más inteligencia cubana, con más de 60 años de metodologías bien ensayadas para auxiliar a gobiernos marxistas, que lo han hecho en Cuba, lo han hecho en muchos países, en Nicaragua, etc. Sin embargo, acá la materia gris de sus aliados no funciona, pues. Acá en el Perú, el rencor es muy fuerte y entre los grupos marxistas hay relaciones rencorosas y por lo tanto no de paz ni en alianza. Y eso lo vemos clarísimo en el marxismo rojo, colorado, que nos gobierna y sus relaciones con el marxismo caviar. Así es. Evidentemente los caviares son los primeros que están mandándole los misiles a este gobierno. Y eso lo vemos, ¿no? Y luego las peleas que hay entre ellos, porque fíjese, Bermejo, cuando salió Bellido, dinamitó a Pedro Castillo,
todo lo que ha dicho Cerrón contra Pedro Castillo, lo que Castillo le ha respondido a Cerrón, y luego Bermejo respondiendo a Nina los dos. Boluarte ha sido expulsada de Perú Libre. Así es. Entonces, entre ellos, por eso es que yo no creo que haya una posibilidad de triunfo de una revolución marxista de este gobierno. En cierta forma me tranquiliza, doctor, pero la verdad... Pero sí nos van a dejar como palo de gallinero cuando se vayan. Doctor José Torres Iriarte. Sí, definitivamente, dentro de la línea de reflexión del doctor Tapia, en los años 80, cuando Alfonso Barrantes Lingán lideró el proyecto político Izquierda Unida y postula, primero gana la elección municipal en Lima y luego postula la presidencia, la izquierda trató de encontrar un líder moderado que había tenido militancia aprista y había sido dirigente universitario a nivel nacional en los años 50, a un líder de consenso, que buscara la unidad y el consenso. Ni siquiera Barrantes logró la unidad de la izquierda luego de su derrota en las elecciones que ganó Alan García en 1985. Entonces, la crisis política se gestó por la falta, por la lucha, por el poder, por la confrontación ideológica, por la confrontación dentro de todas las facciones, la llamada Izquierda Unida. Y no había caído el muro de Berlín, ¿no? Aún digamos, el marxismo-leninismo tenía alguna legitimidad, prestigio internacional y seguía siendo visto como una posibilidad de éxito político y económico. Ahora que el mundo ha cambiado, estos marxistas, algunos trasnochados, algunos neomarxistas, otros caviarizados, otros que se han hecho, han encontrado en la ONG, en la docencia universitaria, muy vinculada a las ONGs, a la cooperación internacional, que tienen voces en muchos ministerios, ¿no? Y en este gabinete, el de Mirta Vázquez, hay pues conspicuos miembros de este sector ONG-nero, que tiene, como ha dicho el doctor Tapia, son los que han creado y agudizado la crisis en la última semana. Más allá del impacto político que ha tenido la desastrosa intervención de Pedro Castillo ante la rigurosa entrevista de Fernando Rincón de la cadena CNN, la crisis de Avelino Guillén, ¿no? Ahora Avelino Guillén ha sido puesto en todos los canales de noticias o cadenas internacionales, se habla de Avelino Guillén. ¿Y quién es Avelino Guillén? Es un fiscal opaco, es un abogado sin brillo, ¿no? Es una personalidad que yo ni siquiera la llamaría como tal, ¿no? Sin embargo, parece que ha sido el detonante de la crisis. Y la verdad que Avelino Guillén se ha convertido en el pretexto de los caviares para romper con el gobierno, para renunciar al gabinete y para tratar de deslindar con un gobierno que va a la deriva. Ellos han encontrado en la crisis policial agravada por los hechos conocidos el fin de semana en los programas dominicales, una razón para encontrar una causa para retirarse y apartarse del gobierno. Por lo tanto, creo, e insisto, que el gobierno se va a radicalizar, pero el gobierno va a entrar a una etapa de confrontación y ahí sí, considero que el primer poder del Estado, el Congreso, debe defender sus fueros, debe usar mecanismos, no solo el de la vacancia presidencial, también el de las denuncias constitucionales y otros mecanismos que están contemplados en la Constitución o iniciativas ciudadanas que son posibles promover para defender la legalidad y la constitucionalidad en el país. Definitivamente, creo que este gobierno nos va a llevar a una situación de mayor crisis económica, mayor crisis social. No le interesa reducir la pobreza, no le interesa crear riqueza, no le interesa mejorar la calidad de vida de los peruanos. A ellos les interesa solo la toma del poder, el detentar el poder e imponer gobiernos de largo plazo. Pero esta vez en el Perú, creo que la opción de este esfuerzo por la toma del poder, de acuerdo a los preceptos del marxismo, del neomarxismo, va a fracasar rotundamente. Precisamente, y ya con esto cerramos, pero precisamente es lo que yo le decía al doctor Tapia, ¿no? Lo que usted acaba de decir confirma mis sospechas. O sea, este gobierno se va a seguir radicalizando mucho más, ¿no? En este año.
si es que no se le pone un alto, y ese alto definitivamente tiene que venir del Congreso de la República, sea por denuncias constitucionales, sea porque ya encuentran los votos para vacarlo, ¿no? Y si se vaca también a la primera vicepresidenta, ¿no? Porque si no, de nada sirve, sinceramente, ¿no? Entonces, y se convoca a nuevas elecciones, ¿no? Ese es el objetivo. Como también el objetivo del gobierno es cerrar al Congreso de la República, que ganas le tiene para poder hacer ellos ampliamente lo que les corresponde. Pero usted lo ha dicho, doctor José Antonio, ¿no? Este gobierno se va a seguir radicalizando. Por eso yo considero que estos cambios de gabinete son cortinas de humo. Por dentro están colocando a personas en puestos estratégicos en el Estado, como dice el doctor Sergio Tapia. Sí, no creo que se queden o algo por el estilo, pero nos van a dejar como un país destruido. Pero ¿eso acaso no es apoderarse? ¿Eso acaso no es tener una continuidad del radicalismo? Eso es lo que se teme, que verdaderamente la presencia del comunismo se haga sentir ya, en este año. Estos 6 meses para ellos han sido, como se dice, un entrenamiento, un training, ¿no? O sea, decir, voy a ver por dónde, ¿no? Voy a acentuarme. Y estas confrontaciones no son nada extrañas tampoco, pero puede ser que también respondan a estrategias, no se sabe ello, ¿no? Doctor Tapia, sus apreciaciones finales y nos vamos del programa. Tenemos 30 segundos. Yo creo que hay que recordar lo que se decía cuando el MRTA asaltó la residencia del embajador de Japón y estuvo casi 3 meses con primero centenares de rehenes hasta que acabaron 72. Y decían, supieron cómo entrar y no sabían cómo salir. Yo creo que esa también es el síndrome que está pasando el grupo Perú Libre, que ha llegado al poder. Supieron cómo hacerla, con 13% tomaron el poder, pero no saben qué hacer con el poder. Por eso creo que ellos son incapaces hasta de quedarse en el poder. Pero nos van a hacer leña toda la estructura social, política y sobre todo económica. Nos van a hacer daño. El Congreso tiene las puertas. El Congreso tiene las puertas para que se vaya. Así es. El Congreso, ahora, lamentablemente Acción Popular tiene un complejo merino. Entonces yo creo que acá tendría que la presidenta del Congreso ser más peruana que partidaria, renunciar a la presidencia del Congreso y que ya el Congreso ponga una persona que tenga dentro de los 129 que restan, o menos de 80 que restan, porque los otros los que no se suman a este reordenamiento del país no pueden ser, y que elijan al que mejor pueda presidir unos meses para convocar elecciones generales nuevamente. Que sería un acto de hidalguía ver también la fórmula legal de que el Congreso pueda disolver. Así es. Y hacer todo de nuevo, porque todas las elecciones fueron cuestionadas. Nos vamos, nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Sergio Tapia, doctor José Antonio Torres Iriarte, por este importante análisis, diagnóstico y pronóstico, como dice el doctor Sergio Tapia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la plataforma de Entérate con Leslie.